pacientes. Pero ya estamos aquí. Bueno, muchas gracias por haber esperado unos momentos. Vamos a iniciar con la presentación. Les voy a hablar sobre el botiquín y el contenido del mismo, pero antes de esto hay que saber para qué vamos a utilizar el botiquín, ¿vale? Que es para atender primeros auxilios. Entonces les voy a dar una breve explicación de qué son los primeros auxilios para proceder con la explicación de qué es lo que debe de contener el botiquín. Cualquier duda, con toda confianza pueden realizarla en el transcurso de la plática o al final levanten su mano o escriban sus preguntas en el chat, ¿vale? Bueno, a ver. Bueno, vamos a iniciar. Primeros auxilios. El Día Mundial de los Primeros Auxilios es el 11 de septiembre, entonces hace no mucho que pasó, ¿vale? Entonces, como para tenerlo en contexto. No quiere... La siguiente diapositiva. ¿Sí? No pasa. No, no pasa. ¿A quién es? Vale. Bueno, primero vamos a ver qué es. Los planes emiten una atención inmediata, ¿vale? A cualquier persona que sufra algún accidente hasta que lleguemos nosotros como médicos, ¿sale? Entonces, por ejemplo, personal que no tiene tanta capacitación o, por ejemplo, no sé, a lo mejor ustedes iban pasando en la calle, eran transeúntes y de repente alguien está accidentado, puede brindar primeros auxilios siempre y cuando sepa las nociones básicas, ¿vale? De los primeros auxilios. Si no, deben de esperar hasta que nosotros lleguemos. Y esto con el fin de que las lesiones no empeoren. Entonces, como les decía, todo lo que se busca siempre es ayudar y no empeorar las cosas. Entonces, es importante que cuando menos tengamos algunas nociones básicas de primeros auxilios para poder ayudar, no solo si estamos en la calle, sino en nuestros hogares, algún familiar o a cualquier persona. Bueno, los primeros auxilios, en los primeros auxilios vamos a dar atención inmediata, como les decía, a un accidentado o a un enfermo. Y bueno, ya como ustedes saben, hay lesiones que son muy leves, que pueden ser desde, a lo mejor alguien se cortó, a lo mejor alguien se cayó y se produjo una raspadura, o sea, cosas muy, muy leves, hasta cosas muy graves como que alguien de repente empiece a convulsionar, que alguien haya comido algo y se está ahogando. Entonces, o por ejemplo que haya ha habido, como les comentaba, un accidente en la vía pública y bueno, que haya heridos de mayor magnitud. Y bueno, regularmente las personas que no tienen tanta capacitación en primeros auxilios siempre van a atender los accidentes o las enfermedades que son más leves, vaya, ¿no? Que podemos, con lo que contenga el botiquín, apoyar a nuestros enfermos en ese sentido. Y bueno, aquí está una frase muy importante, es: tú puedes salvar una vida dando primeros auxilios. Siempre es mejor hacer algo a no hacerlo, ¿vale? Pero siempre, como les decía, teniendo cierto conocimiento de lo que estamos haciendo, porque pues tampoco no podemos hacer cualquier cosa si resulta contraproducente y afectamos más a nuestro paciente de lo que lo ayudamos, ¿sale? Para esto tenemos que evaluar la cadena de supervivencia.
¿Qué es la cadena de supervivencia? Se compone de varios aspectos. Uno de ellos es reconocer la situación de emergencia, saberla diferenciar entre qué es una emergencia y qué es una urgencia, porque son cosas muy distintas. Entonces, las emergencias siempre son de mayor magnitud y las urgencias son de menor magnitud, ¿sale? Vamos a evaluar la gravedad, si es, como les decía, leve o si es severa, y vamos a dar el soporte inicial adecuado. ¿Y cuáles son los principios básicos de la actuación como socorristas? Vamos a estar siempre tranquilos, ¿vale? Y vamos a ser rápidos a la hora de actuar. Vamos a evaluar nuestro entorno y nos vamos a asegurar de que no existan más peligros. También para nosotros brindar ayuda, siempre debemos de estar seguros, primero nosotros también. Entonces, como en el ejemplo que les ponía, de estar en la vía pública y ser transeúntes, y eso no podemos ayudar si, por ejemplo, la persona está en medio de la carretera y de repente pasan automóviles y nos pueden atropellar, entonces es peor, ¿vale? Nosotros ponemos en riesgo nuestra vida, entonces siempre evaluamos que no existan más peligros, ¿vale? Vamos a evaluar detenidamente a la persona que se haya accidentado en una evaluación primaria, sus signos vitales, que esté respirando, y en una evaluación secundaria, que tenga frecuencia cardíaca, que esté consciente, etcétera, ¿vale? Vamos a cuidar al máximo el manejo del accidentado y no lo vamos a mover hasta que se estabilice. ¿Por qué no se mueve? Porque muchas veces tienen alguna contusión, es decir, algún golpe, o tienen alguna fractura, y esto es peor, ¿vale? Entonces, si nosotros los movemos más, hacemos que el daño sea mayor. En la fractura, por ejemplo, si era una fractura que no era desplazada, es decir, que los huesos todavía no estaban tan separados, podemos generar que sea una fractura desplazada y que los huesos se separen más, y bueno, sea contraproducente. Siempre vamos a empezar por lo más urgente, entonces ahí también vienen algunos otros principios, de manejar primero la vía aérea, después la frecuencia cardíaca, etcétera, ¿no? Pero siempre lo indispensable es que esté respirando, ¿sale? Y vamos a tranquilizar al accidentado. Siempre lo vamos a mantener caliente para evitar que tenga hipotermia. Lo vamos a poner en una postura lateral de seguridad siempre y cuando sea necesario. Por ejemplo, en lo que les mencionaba de las convulsiones. Entonces, la posición lateral de seguridad, vamos a poner nuestra manita junto con la manita del accidentado, las vamos a juntar. Lo vamos a hacer de ladito, y también sus piecitos, bueno, aquí no se puede ver muy bien, pero también sus piecitos los vamos a hacer de lado y los vamos a poner así de ladito, casi como si estuviera durmiendo, ¿sale? Esa es la posición lateral de seguridad. Y siempre vamos a avisar al personal médico cuanto antes, es decir, vamos a llamar a los servicios de emergencia, ¿sale? Para que ellos vengan a auxiliarnos, en este caso, nosotros como médicos. Y no vamos a dejar actuar a curiosos ni intervencionistas. ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo cuando les digo son accidentes en vía pública donde hay mucha gente o es muy concurrido, pues todos de buena manera o de buena fortuna queremos siempre ayudar, ¿vale? Pero si a veces, como les decía, es contraproducente tantas personas, y si no tienen el conocimiento, entonces a veces, aunque quieran ayudar de buena manera, pero resultan ser a veces un obstáculo, por así llamarlo, no es el término correcto, en la atención, ¿vale? Entonces, por eso siempre, o sea, personal capacitado o lo más capacitado que se pueda. No le vamos a dar de comer ni de beber a nuestro accidentado, no lo vamos a medicar. En este caso ustedes nunca deben de automedicarse ni de recetar medicamentos. Esto lo debe de hacer un profesional, en este caso un médico, en este caso nosotros, porque son muchas patologías que se pueden presentar y para cada patología el tratamiento es distinto, ¿vale? Y además no conocemos los antecedentes del accidentado, si es alérgico a algún medicamento, su historia clínica, vaya. Entonces, por eso jamás nosotros ustedes jamás deben de automedicar.
no vamos a abandonar al herido, es decir, si hay más gente, vamos a decirle a alguien que llame a los servicios de emergencia al 911 y si no, nosotros lo primero que vamos a hacer, vamos a llamar a los servicios de emergencia y continuamos con él, pero nunca lo vamos a dejar solo. Y ante una situación de emergencia vamos a utilizar el acrónimo PAS, que significa protege, avisa y socorre, ¿vale? Entonces lo que les decía siempre antes, o sea, evaluar todo el entorno, avisar, llamar a los servicios de emergencia y socorrer o asistir al accidentado. En proteger, vamos a, después de cada accidente, como les decía, puede persistir el peligro que lo originó, entonces siempre vamos a realizar que todo el entorno sea lo más seguro posible. Si hubiera algún peligro, hay que alejarlo o, por ejemplo, en este caso, a lo mejor poner algún símbolo de protección o de que algo pasó, como un cono de estos que son color rojo, etcétera. Y de no ser posible, alejar con mucho cuidado al accidentado del peligro, siempre y cuando éste no presente alguna fractura o algo que pueda comprometer su vida, ¿vale? Porque era lo que les decía, si por ejemplo está con múltiples golpes y tiene múltiples fracturas, es peor, es contraproducente moverlo por las fracturas más que le podemos ocasionar. Avisar, en avisar, con lo que les decía, avisar a los servicios de emergencia. Siempre vamos a identificarnos con nombre y con teléfono, con la dirección exacta donde acontecieron los hechos, dar referencias del lugar donde acontecieron los hechos para que los servicios de emergencia puedan llegar, el número de personas accidentadas, si solamente fue una, si fueron 5, 10, las que hayan sido, el tipo de víctima y de lesiones, los peligros que pueden empeorar la situación, es decir, como les decía, si llegan más automóviles en el ejemplo que les ponía, afluyendo la vía, pues obviamente eso los puede poner más en peligro. No colgar el teléfono sin estar seguros de que el mensaje haya sido recibido por los servicios de emergencia y hacer que la persona que reciba el mensaje lo repita, ¿sale? Y en socorrer, igual es mantener la calma, lo que les decía, no mover al accidentado, al menos que esto sea viable y que se pueda mover porque corre algún peligro, sino de preferencia nunca moverlo, por lo que les decía que puede ser contraproducente. Vamos a hacer la exploración primaria de los signos vitales, que es la frecuencia cardíaca, es decir, los latidos que tiene, la frecuencia respiratoria, cuántas respiraciones por minuto tiene, si respira adecuadamente, es decir, si no hiperventila, si no hace, o sea, que respire normal como siempre respiramos, etcétera, ¿no? Y vamos a hacer la exploración secundaria de los síntomas también. Si tiene a lo mejor dolor de cabeza, si tiene fiebre, si tiene mareos, si tiene náuseas, si tiene vómito, etcétera. Pero les digo, esto ya sí es un poquito más especializado en las personas que ya tienen más conocimientos acerca de los primeros auxilios. Y bueno, y una vez visto, o sea, que para qué, qué hacemos en los primeros auxilios y en qué consisten, entonces vamos a ver para qué vamos a utilizar el botiquín, ¿vale? Regularmente el botiquín siempre se marca con una cruz y esta en la mayoría de los casos siempre es una cruz de color rojo, ¿vale? Esto nos indica que es un botiquín. Y bueno, ¿qué es el botiquín de primeros auxilios? Es el conjunto de materiales, equipo y medicamentos que se utilizan para aplicar los primeros auxilios a una persona que ha sufrido un accidente o una enfermedad repentina, ¿vale? Que no teníamos conocimiento.
Regularmente las personas, por ejemplo, con enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, bueno, vaya con alguna enfermedad que ya sabemos de su existencia, pues ya tienen tratamiento y van tratando y eso, pero en los primeros auxilios la enfermedad siempre es repentina, ¿sale? O sea, algo que nosotros no teníamos conocimiento que iba a suceder. ¿Cuáles son las características que debe de tener y que el botiquín médico, el botiquín de primeros auxilios y que nosotros debemos de llevar a cabo? Siempre debe de estar en un sitio seguro y fuera del alcance de los niños. ¿Por qué? Porque los niños, ustedes saben que muchas veces, o sea, por curiosidad, toman los medicamentos o algún objeto punzocortante que se encuentre en él y se pueden hacer daños, pueden intoxicar, etcétera. Las botellas y las cajas deben estar... y hablando de medicamentos, ahorita les voy a explicar más acerca de ello y de que el botiquín no debe de contener medicamentos, ¿sale? Las botellas y las cajas deben de estar bien cerradas y guardadas en sitios frescos y secos. Siempre todo tiene que estar ordenado y etiquetado y incluir siempre una lista de los teléfonos de emergencia en nuestras zonas. Actualmente pues ya todo se unificó y es marcar al 911, ¿vale? Y ya nos dirige directamente a la línea de emergencia local. Sin embargo, todavía siguen existiendo ciertas líneas que son también locales y de las cuales debemos de tener conocimiento, como son la de la Cruz Roja, la de policía, la de bomberos, etcétera, ¿vale? Vamos siempre a desechar los medicamentos con fechas vencidas. Eso es muy, muy, muy importante, sumamente importante, porque muchas veces tenemos en nuestro botiquín medicamentos de venta libre o de venta al público que no necesitan receta. Y entonces ahí los dejamos como si los medicamentos tuvieran una vida de 10, 20 años, cuando no es así. Entonces, una vez expirados, debemos siempre de ponerlos en los contenedores de medicamentos para que sean recolectados y sean reciclados como se debe, ¿vale? ¿Por qué? Porque si nosotros les damos medicamentos caducados a alguna persona, nosotros podemos producir una reacción adversa o una reacción anafiláctica. Es decir, que empeore el cuadro y que pues llegue con mayores problemas hasta el hospital. Entonces, nunca, nunca, nunca debemos de dar medicamentos caducados, ¿sale? No debemos de guardar las medicinas o pastillas sin etiquetas ni fechas de vencimiento. ¿Por qué sin etiquetas? Porque si las sacamos, por ejemplo, de su cajita, muchas veces después ya no vamos a saber de qué medicamento consiste. Entonces podemos dar un medicamento por otro, ¿vale? Y igual lo que les decía, o sea, dar un medicamento por otro, pues no es lo correcto, porque podemos hacer que empeore el paciente, ¿vale? Y siempre tenemos que tener un manual de bolsillo de primeros auxilios en el botiquín, como saben, y obviamente haberlo leído. Y ahora vamos a ver cuáles son los tipos de botiquín. Bueno, hay distintos tipos de botiquín y estos van de acuerdo a las necesidades, al lugar en el que nos encontramos, si es de casa, si es un botiquín de trabajo, si es un botiquín escolar, si es un botiquín que va en conjunto con a lo mejor con una mochila de supervivencia o para sismos, etcétera, ¿vale? Entonces va a depender mucho el botiquín, les digo, de las actividades que nosotros realicemos, el lugar y las necesidades que cada uno de nosotros tengamos. Y estos en grandes rasgos se dividen en dos, se dividen en móviles o portátiles, que es los que comúnmente casi todos tenemos en casa, que podemos transportar de un lugar a otro, que regularmente se encuentran en mochilas o a lo mejor en tóperes o así. Entonces, es el que regularmente tenemos todos, y están los fijos o los de pared, que regularmente se encuentran más en los consultorios, ¿vale? Que no se mueven y que están un poquito más equipados, por lo mismo que les digo del consultorio, pues se requieren más cosas. ¿Y qué material conforma el botiquín? El botiquín se conforma por 5 grandes grupos, que es el material de curación, el material líquido, el material que es instrumental, los medicamentos. En el caso de consultorio médico, debe de llevar medicamentos,
En el caso de que sea un botiquín de casa, no debe de llevar medicamentos, lo que les decía, no debemos de automedicarnos ni autorrecetarnos, y el material complementario. Y lo que contiene el botiquín básico es el material de curación y soporte, como ahí podemos ver. Ahorita voy a ahondar más acerca de esto, lo que les comentaba, los medicamentos, instrumental y el equipo de protección personal. Sobre todo el equipo de protección personal ahorita por lo de la pandemia que estamos viviendo. Entonces, como les decía, se va a adaptar mucho a las necesidades de cada persona o del entorno en el que nos encontremos. El material de curación y soporte que debe de contener son vendas elásticas, una de 5 centímetros por lo menos, una de 7 centímetros, una de 10 centímetros y ahí yo agregaría una también de 15 centímetros, ¿vale? Por lo menos, pero de preferencia tener 2 de cada una. Toallas femeninas, también no solo para las mujeres, sino también, por ejemplo, en el caso de que no tengamos un apósito que se utiliza cuando nosotros tenemos alguna herida, alguna hemorragia, entonces podemos utilizar la toalla femenina para hacer presión, y como la toalla femenina absorbe gran cantidad de sangre, entonces pues también obviamente en la herida nos va a absorber gran cantidad. Entonces, pues lo podemos sustituir, ¿vale? Entonces, vaya, siempre, si alguna vez no tenemos alguna cosa, pues hay que buscar sustituirlo con algo que tengamos a la mano, siempre y cuando sea lo idóneo. Bueno, abajo los apósitos, que era lo que les decía, que son igual, es parecido mucho a lo que les decía, la toalla femenina, son más gruesos que una gasa y absorben, ¿vale? Lo que hacen los apósitos es absorber. Regularmente, como les decía, se utilizan en hemorragias, o por ejemplo cuando una persona está supurando gran cantidad de pus, es decir, le está saliendo mucha pus, también en eso se utilizan los apósitos. Las banditas adhesivas, que son lo que comúnmente conocemos como curitas, que son para heridas menores, lo que les decía, a lo mejor una raspadura, un pequeño corte, etcétera. Los hisopos de algodón para poner ya sea medio aséptico, que es isodine, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, o microdacin, bueno, algo para desinfectar o esterilizar la zona en la cual sucedió la herida, ¿vale? Jabón líquido neutro, siempre para nosotros lavarnos las manos. Recuerden que lo más importante es la higiene, ¿vale? Entonces, siempre nosotros debemos de, en la medida de lo posible, tener las manos limpias para evitar nosotros introducir alguna bacteria o algún microorganismo extraño a la herida del paciente y que ésta se infecte. Alcohol, también para desinfectar. La solución microdacin, lo que les decía, o puede ser isodine, que sirve para esterilizar. La cinta adhesiva de tela, que sirve sobre todo para cuando nosotros realizamos algún vendaje, en lugar de poner el brochecito que viene con las vendas, normalmente se pone cinta. ¿Por qué? Porque muchas veces esos brochecitos, si a lo mejor el vendaje, si no se coloca bien y se llega a mover, pues puede lastimar al paciente. Entonces, por eso es mejor ponerle cinta, o sea, asegurar el vendaje con cinta, asegurarlo con el brochecito que contiene la venda. Tela micropor, igual les digo, para las heridas y heridas menores. Abatelenguas, que nos sirve para pues no solo revisar la garganta, que es a lo que estamos acostumbrados, sino también nos sirve para revisar los reflejos de los pacientes, que sientan de la misma manera, y que tengan sobre todo sensibilidad, ¿vale? Entonces lo que se hace es se corta una batelenguas a la mitad y bueno, quedan las dos mitades, queda una más afilada. Entonces, en la parte que está afilada, obviamente, sin lastimar al paciente, vamos a pasar el abatelenguas por donde queramos evaluar la sensibilidad y vamos a preguntarle si siente de la misma manera de un lado que del otro, ¿vale? Y siempre acuérdense de hacer métodos comparativos. Entonces, por ejemplo, si tuvo una herida en el pie, entonces vamos a evaluar los dos piecitos, vamos a, les digo, evaluar sensibilidad con
con el lavatelenguas y eso. Y entonces un roto, obviamente, y lo vamos a pasar y así, y le vamos a preguntar si siente de la misma manera para ver que esté bien y que esté circulando la sangre, de igual manera sale en ambas extremidades. Los seguros, a veces sí necesitamos seguros, a lo mejor para, si no tenemos, por ejemplo, un cabestrillo, cuando alguien se fractura el brazo o lo requiere, a veces podemos hacer cabestrillos improvisados. Entonces, para eso utilizamos los seguros, ¿no? Si hacemos un cabestrillo improvisado, por ejemplo, con una bufanda o eso, pues lo podemos asegurar con los seguros, ¿sale? Siempre debe de quedar bien seguro. Algodón, ya saben, sobre todo para utilizarlos como torundas y para utilizarlo con el alcohol y desinfectar. Y gasas estériles también para colocarlas en las heridas. El material de curación que debe de contener: las torundas, las gasas de 5 por 5 centímetros, gasas de 10 por 10 centímetros y la tela adhesiva que les comentaba. Los vendajes que les comentaba, vendas elásticas de 5 centímetros por 5 centímetros, de 7 por 5, de 10 por 5, de 15 por 5 y vendas de gasa con las mismas dimensiones que las dos anteriores. El lavatelenguas, los hisopos y los cubrebocas. Bueno, y las jeringas también es importante que las contengamos. ¿Por qué? Porque podemos hacer ya sea un aspirado con las jeringas o introducir algún medicamento cuando este es inyectable y cuando tenemos los conocimientos también de la técnica correcta en cómo inyectar el medicamento. Y también cuando a lo mejor pues no sé, alguien especializado que sepa y a lo mejor requiere realizar alguna sutura y no se tiene. ¿Mande? Bueno, seguimos. Sí, les decía, cuando a lo mejor no se tiene una aguja para suturar, pues podemos utilizar la parte de metal de la jeringa para pues a lo mejor ahí hacer una sutura, pero obviamente les digo que todo esto siempre por personas que tengan los conocimientos y que estén capacitadas para hacerlo, ¿sale? También debe de llevar guantes no estériles para hacer un procedimiento que no requiere que sea estéril y guantes estériles. Entonces, los guantes estériles siempre se utilizan para procedimientos que requieren ser estériles, es decir, que se entre en menor contacto con el número de bacterias, de hongos, de virus, etcétera, ¿vale? Los procedimientos más asépticos que se requieran. Y bueno, acá sí debemos de tener jeringas de 1 mililitro, de 3 mililitros, de 5 mililitros y de 10 mililitros en nuestro botiquín. También agregaría a lo mejor tener una jeringas de insulina, que son las más pequeñitas también, las que tienen